Saludos, pueblo dominicano. Hoy, enero 10, jueves del año 2002, traemos una nueva edición de su programa Agenda Nacional, que les llega a través de este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, y desde luego a través de Radio Chiseta Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, el cual es retransmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Payatanita, y para llevar adelante el programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Rogando. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenas. Hoy tenemos un invitado, el arquitecto Omar Rancière, del grupo Nueva Arquitectura. Omar fue alumno mío en la escuela de arquitectura de la universidad hace ya muchos años, tanto que ya uno no lo quiere ni contar. Pertenece a un grupo de jóvenes que salió de la universidad con mucha ilusión, formaron ese grupo de lo que llamaron Nueva Arquitectura, y desde ahí promovieron muchas actividades positivas para el ejercicio de la profesión del arquitecto, comenzando por las bienales de arquitectura, que hace mucho que ya no se organizan. Con él vamos a conversar después del intermedio sobre varios temas de interés del quehacer de esta ciudad capital, que a nuestro juicio realmente es un barco sin timón. No hay comando, pero tampoco hay carta de ruta, es decir, no hay capitán, pero en la cabina de mando del barco tampoco hay una carta de ruta, o sea, no se sabe para dónde va esta capital. Sobre eso vamos a hablar. Estoy refiriendo, como ustedes se imaginarán, a la falta de planificación. Tengo algunas informaciones previas también con relación al petróleo. Ustedes recuerdan todo lo que le hemos estado explicando sobre el mercado petrolero. Oigan esta información que salió en el Nacional de ayer tarde. Petróleo baja, Londres. El precio del crudo Brent cayó este miércoles en Londres en un mercado deprimido por la fuerte alza de las reservas de productos destilados en Estados Unidos. Es que el mercado son los Estados Unidos. Entonces los británicos pueden ponerse a inventar lo que quieran. Ustedes recordarán que yo les señalaba que mientras subía el crudo británico, caía el West Texas Intermediate de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no podían sostener el precio de su petróleo, mucho menos se lo iban a sostener al petróleo importado, aunque fuera británico. De modo que eso es lo que hay. Dice aquí, el precio de la cesta OPEP se situó en $19.45 el martes, en comparación con los 19.59 del lunes, o sea, bajó. Y eso es lo que hay. Y va a seguir bajando, porque mientras la economía no se recupere, no hay para dónde ir. Vamos a ver. Sin embargo, esta mañana usted no observó una comparecencia del señor presidente de la refinería sobre los precios del petróleo y los precios de los combustibles, de los derivados, los carburantes. No lo vi. ¿Qué dijo? Bueno, él decía que esos precios en los niveles que se encuentran en el país están justificados, no solo porque el impuesto y los márgenes de los distribuidores y de los detallistas le aumentaba, lo que es indudable, y que el precio del petróleo en el mercado internacional no ha descendido lo suficiente. Además de eso, él dijo que sería una buena recomendación que se le hiciera al Partido Revolucionario Dominicano, al Partido Reformista, para que unieran esfuerzos en el Congreso a fin de perseguir que se redujeran los impuestos en los carburantes para reducir los precios. No, yo estoy de acuerdo con que tenemos unos impuestos excesivamente altos. Ya he señalado que el impuesto que corresponde aquí a la gasolina premium, que es de 18 pesos el galón, y a la regular, que es de 15 pesos el galón, exceden mucho los 6 pesos con 40 y tantos centavos que tienen ambos combustibles traducidos a pesos en los Estados Unidos. O sea, el consumidor norteamericano, cuando consume la gasolina premium, tiene 3 veces menos impuestos. O sea, tiene una tercera parte que lo que tiene el consumidor dominicano.
y tiene 2,5 veces lo que tiene el consumidor dominicano de la gasolina regular. Entonces, eso es sencillamente desproporcionado. Eso no se puede justificar de ninguna manera. Entonces, eso es lo que hay. Además, bueno... Sí, pero que a mí me extrañó que él, siendo un funcionario del Estado, del gobierno, se pronunciara en ese sentido con respecto a lo de que una iniciativa en el Congreso, etcétera, para reducir, cuando él sabe que ese impuesto ha sido establecido de manera, podría señalarse, casi especializada para los fines de cubrir los compromisos de la deuda externa, y la deuda no está disminuyendo ni tiene perspectiva de que vaya a disminuir. Entonces él está muy consciente de que eso que está ahí fijado no va a variar a menos que no sea hacia arriba y no hacia abajo. Sí, pero óyeme, yo no estoy de acuerdo contigo en que eso está fijado en proporción a la tasa de endeudamiento que llevamos. Eso se fijó para conjugar la situación que le había dejado el gobierno anterior a este gobierno, en parte. Y después de entrar al gobierno, ha venido con un descontrol tal de la política de endeudamiento externo que ha roto toda capacidad de repago con ese impuesto. Es decir, ya creo que ayer precisamente salían unas declaraciones del propio presidente de la refinería, que lo comentamos, donde él decía que había entregado 7.000 y tantos millones al Estado como recaudación, porque la refinería es el agente de retención del impuesto. Y nosotros decíamos, bueno, eso está confirmando lo que nosotros habíamos dicho siempre, que se habían perdido unos miles de millones en el año 2000. Bueno, pero ahí mismo él decía que se habían pagado creo que 10.000 millones por concepto del impuesto del endeudamiento externo. Quiere decir que no tenemos siquiera con qué pagar por vía de... No, que va a cubrir. Porque es que la velocidad que llevan endeudando, eso es... Además que lo que se está pagando ya en este momento, pues es también lo que se había endeudado antes. Pero bien, eso es un tema que tiene que examinarse con mucho detenimiento. Vamos a ver los temas breves. Temas breves, nacionales. Cambio en la Policía Nacional. El nuevo jefe policial dice, aclarará caso de Vimenca. Bueno, es una gran noticia. Yo escuchaba esta mañana al doctor Tomás Castro decir con pelos y señales quiénes fueron los que hicieron todo eso. Él dice que fue una patrulla policial, que hay testigos de todo eso, que incluso el que sobrevivió dio toda la información, ¿no? Y que entonces ahora pues lo único que falta es echarle mano. Y esa es la situación. Todavía pues no se ha tomado la decisión de hacer detención de los responsables, que parece que hace tiempo que se sabe quiénes son. Bien. Vamos a seguir leyendo. La Junta Central Electoral, con respecto a esta cuestión, dice, Junta Central Electoral reconoce 9 partidos emergentes, de aquellos 30 y tantos que borró. Bueno, sí, yo reconsideró. Sí, creo que hizo bien. Muy bien. En darle paso a una reconsideración de esa decisión atropellante que había tomado de cerrarle el paso a todos los partidos. Porque no era posible. Eso es como cuando un profesor pasa examen a su curso y se queman todos. Entonces el profesor no sirve para nada, porque eso quiere decir que él no le supo enseñar nada a sus alumnos. Entonces aquí, bueno, pues tenemos que felicitar a Narciso. Esta gente lo beneficiado. Está incluido dentro de los 9. Y también a el Gallo, Almanza. Luis el Gallo. Luis el Gallo. Y Almanza. Bueno, bien, ahí bien. están. Hay varios partidos. Vamos a ver qué pasa a partir de ahí. Felicitamos a los agraciados. Sí. Seguimos. La crisis eléctrica. Apagones agobian de nuevo a la población. Bueno, ya eso Pero no el necesita cuento ningún comentario. Ya sabemos que eso es así. Mientras tanto, no sabemos si ha sido confirmado el superintendente de electricidad. Ayer dio, sin embargo, la superintendencia en la prensa una declaración diciendo que no iba a permitir que se violara la ley eléctrica. Vamos a ver. Pero están en conversaciones las partes de la negociación, de la fusión entre la AEG y Jaime. Vamos a ver. Economía dominicana devaluando el R de peso. Banco Central inyectará US 40 millones de dólares, eso significa US, al mercado a fin de fortalecer
la tasa de cambio. Sí, lo que pasa es que ya se estaba cotizando a 17.50. Ya llegaba. De acuerdo a los reportajes que trae el periódico Hoy, ¿no? Y entonces, ya después de llegar a ese punto, entonces decidieron que había que intervenir en el mercado. Ahora, yo le quiero hacer rápidamente la reflexión de por qué esto se está produciendo. La Junta Monetaria a principios de año había traspasado al mercado privado de divisas, es decir, a la banca comercial, según estaba descrito por la decisión de la Junta Monetaria, que siempre dicen las cosas de una manera que no reflejan en el fondo lo que es en el fondo, ¿no? 8 sectores, dice: reaseguros, casinos de juego, divorcio al vapor. Yo no sabía que nos seguían divorciando al vapor en este país. Yo tampoco. Flete, Bueno. seguros, pasajes vendidos por líneas aéreas, impuestos de salida a los no residentes. Eso es en beneficio del apoderamiento que hicieron de los aeropuertos. Y oye, esta última, ventas inmobiliarias a no residentes. Eso sí es bueno. Esos son todos esos edificios que se están levantando aquí a torche y moche con intervención de inmobiliarias extranjeras. Entonces a esas inmobiliarias se le ha dado el beneficio de que se lleven sus ganancias, porque ustedes saben lo que significa el traspaso ese. No significa, como dice el periódico, que dice la Junta, que es para fortalecer la disponibilidad de la banca comercial. No. Eso es dándole libertad de llevarse sus dólares para el exterior. Y precisamente porque están ejerciendo esa libertad que le han dado de llevarse sus dólares para el exterior, como es lógico, repunta la tasa de cambio en perjuicio del poder adquisitivo del peso dominicano. Entonces no vengan entonces a creer que están engañando a nadie con eso. Y es una irresponsabilidad de parte de la Junta Monetaria plantear las cosas en la forma en que lo ha hecho. Porque definitivamente no van a engañar a nadie con esto. Y tampoco se justifica que ahora tengan que ir a sacar los 40 millones de lo que le está entregando al Banco Central, porque le han estado entregando a su bolsillo y a llevárselo del país en lo que nosotros hemos calificado de economía de expoliación, centrífuga, de economía realmente de apoderamiento, de desnacionalización de la economía, apoderamiento por parte de capitales extranjeros. Se lo están entregando todo. Y lléveselo todo y no se apure. Así fue que se hundió la Argentina. Por si acaso no nos han estado oyendo. Así fue que se hundió Argentina. Con eso. Entonces, aquí ya teníamos el turismo que no entregaba las divisas. Teníamos entonces la zona franca que no entregaban las divisas. Más todas las otras inversiones extranjeras de reciente cuño, las telecomunicaciones, etcétera, que no entregaban las divisas. Todos están exentas. ¿De qué está agarrado el peso para sostenerse? Como el cuento aquel de, mira, como me voy a llevar la escalera, agárrate de la brocha. No. Y entonces quieren que echarle manos también a las remesas de los dominicanos ausentes, que estaban servidas por una serie de intermediarios que se improvisaron, pero que han venido cumpliendo su cometido, trayéndole una capacidad de cambio más ventajosa a los interesados que si se la dan a los bancos. Y ya le hemos explicado que las remesas comenzaron a canalizarse a través de los bancos comerciales que hicieron instalación de sucursales en Nueva York. Ahora, ¿qué hacían las sucursales de estos bancos dominicanos en Nueva York? Que le enviaban los dólares que interceptaban allá a sus sucursales en Gran Caimán o en cualquiera uno de esos paraísos fiscales. Entonces, no se puede seguir por este camino. De modo que eso es lo que hay. En el ámbito internacional, respecto a la economía de la gran potencia del norte, los Estados Unidos, 31 millones de estadounidenses son pobres. Bueno, nosotros quedamos en traer ese dato más clarificado y nos metimos en el internet. Y hay una página que es de la CIA, la descubrí el otro día cuando estaba buscando datos sobre la Haití. Apareció la página de la CIA
Entonces yo pedí los datos que tiene la CIA sobre su propio país. Y aquí dice que no son 285 millones, sino 278 y fracción a julio del 2001. Bueno, el dato que yo uso está en la página donde está la deuda del gobierno interno de los Estados Unidos. Y dice que el dato de la población son 285 millones. La Dirección de Estadística. De todos modos, oigan, ¿cuál es la composición? Los de recién nacido a 14 años es el 21% de la población. Y de 65 o más, que se supone que ya son retirados, es el 12%. Eso sumaría el 33%, una tercera parte. De modo que de los 200, o sea, vamos a decir 300 millones de habitantes, pues 100 millones había que bajarlo, quedaríamos en 200 millones o 185 millones por ahí, que sería la población económicamente activa, susceptible de trabajar en los Estados Unidos. Ahora, tampoco pude ver, porque me leí con mucho cuidado la crónica de los 135 millones, pero no daba mayor especificidad sobre si se refería a la población adulta o a todos cuando dice que son pobres. Porque a la hora de ser pobres son pobres los viejos, los padres y los hijos, los chiquitos y los adultos, ¿no? Es decir que de todos modos son muchos pobres. Y esa es una situación indicativa y consecuencia de la parálisis de la economía en los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Con respecto a la economía mundial, al ámbito de... El libre comercio puede aliviar la pobreza y el hambre, dice una expresión del Banco Mundial. Sí, ese fue el primero que comentamos, pero tú me entregaste entonces este otro trabajo que sacó el Caribe en diciembre 31, en la edición de diciembre 31. Y dice: el proteccionismo de Estados Unidos puede afectar al libre comercio. Sí, y ahí hace un desglose muy claro de cómo los Estados Unidos protegen su economía. Es decir, y ya lo habíamos dicho, nosotros estamos de acuerdo con que protejan su economía. Lo único que nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo y lo propio. Y si ellos tienen un sistema de cuotas y nosotros no tenemos un sistema de cuotas, entonces ellos pueden bajar el arancel a cero, pero los productos nuestros no entran si no están en la cuota. Y nosotros bajamos el arancel, que es lo que hemos estado haciendo. Entonces estamos abriendo el mercado nuestro para que los productos de ellos vengan a competir en ventaja con los productos nacionales y entonces quiebre el aparato productivo nacional. Entonces sencillamente así no podemos, esas no son las reglas de una competencia. En Ecuador, el alza de combustibles enciende a Quito. Bueno, eso es porque la cosa se sigue complicando en el cono sur. Aquí hay una fotografía, después de todo lo que ha pasado en Argentina, que sigue caliente Argentina. Miren esta fotografía, cómo se pusieron las cosas en Ecuador, que es un país productor de petróleo y exportador de petróleo. Sencillamente porque están abusando. Hay que recordar que también los ecuatorianos se plantaron. Lo que pasa es que le hicieron abortar su movimiento. Pero eso está larvado ahí. Como que cualquier día vemos como que el Ecuador coge candela. Y hoy escuché, aunque no pude ver esta noticia en la prensa, en el programa de Rafael y Tomás, que en Paraguay había problemas también. Debe de estarlo. Deben de existir, porque las repercusiones de Argentina con Paraguay son directas, al igual que con Uruguay. Está ahí mismito, ahí al doblar. Ahí mismo. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra entrevista. Nuestro invitado llegó y como le habíamos dicho, pues vamos a hacer ahora entonces adelantar el paréntesis comercial para entonces pasar a la entrevista del día de hoy con el arquitecto Omar Rancière. Ahora con su entrevistado. Sí, bueno, le damos la bienvenida a Omar Rancière, quien fue nuestro alumno hace muchos años, ¿verdad? Sí. Lo que demuestra que el tiempo no pasa en balde. Omar fue un muy dedicado estudioso de la arquitectura y sobre todo él y un grupo de sus amigos y algunos que no fueron de allá de la UAS, sino de la UNFU, como fue el caso de Emilio, ¿no? Y fundaron
un grupo que se llamó el Grupo Nueva Arquitectura, que se encargó de hacer muchas cosas interesantes, entre ellas o principalmente las bienales de arquitectura. Dinos algo, que hace ya un tiempo que no sabemos nada de ustedes bueno, y de la bienal. Sí, como primero gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este programa. Y con respecto al grupo, como hablábamos fuera de cámara, está un poco en estado de animación suspendida, que se reanima normalmente cada 2 años con la celebración de las bienales. Nosotros esperamos este año poder realizar la 8ª Bienal de Arquitectura de Santo Domingo con la participación también de la Sociedad de Arquitectos, que bueno, está un poco como el grupo, ¿no? Ha sido una especie de esfuerzo que se ha quedado a medio hacer, pero que se está tratando de darle cohesión, a ver si de una vez por todas nosotros como profesionales de la arquitectura tenemos una institución que nos respalde. Normalmente hemos estado un poco huérfanos porque todos sabemos que el problema del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos es que se ha anquilosado, que no ha respondido a las expectativas de sus propios miembros, sobre todo los arquitectos, y que es necesario crear una estructura que de alguna manera nos respalde, porque ahora mismo estamos viendo cómo de una manera impune casi una cantidad de profesionales extranjeros están haciendo proyectos aquí y nadie dice nada, ¿no? Así es. Y es una situación penosa y molestosa, porque en términos profesionales yo soy de lo que creo que Santo Domingo a esta altura tiene la capacidad instalada en términos de profesionales de la arquitectura para responder a las necesidades de proyectación que se están dando en estos momentos. No, y uno encuentra realmente una actividad de construcción insólita. Yo debo decir que yo nunca pensé que iba a ver en mi vida la dinámica que se está mostrando en términos de edificaciones y de multipisos. Ustedes recuerdan los ejercicios que hacíamos, Sí, como una especie de cosa muy remota en aquella época, ¿no? futurismo. Sí, y pues poco a poco se ha ido dando paso a una dinámica realmente asombrosa que hasta cierto punto es preocupante, porque apunta desde el punto de vista de su fuente financiera a la presencia de capitales sospechosos. Y preocupa también desde el punto de vista técnico, porque vemos que la forma en que se desarrollan rápidamente estas estructuras y el uso de tecnologías muy avanzadas como es la prefabricación, sin el cuidado, sin el esmero que supone una supervisión muy estrecha, ¿verdad?, desde el punto de vista profesional, puede crear en un momento dado quizás hasta una tragedia. Sí. Yo particularmente lo veo así, con mucha preocupación, y he visto algunos edificios de unas everteces que desafían las normas, ¿verdad? La estuve comentando el otro día con el amigo Fellito Coromina. Le dije, vete a ver el edificio tal que está en tal sitio. Sí. Y dime si tú crees que eso aguanta un sismo. Ciertamente que lo que está pasando a nivel de construcción, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, es preocupante. Ese, digamos, boom de las torres que se ha dado en el sector que se ha llamado el polígono central, es una cosa que no solo en términos técnicos, la propia construcción es preocupante, sino también en términos urbanos, ¿no? Era el sector de Naco, Piantini, que era un sector residencial de clase media alta, de repente ahora está recibiendo una cantidad de edificaciones con una estructura que no está al nivel de esa demanda. Además, en términos de la propia normativa, aunque hace un tiempo el ayuntamiento hizo el esfuerzo de crear el primer, digamos, globo de ensayo de normativas urbanas más o menos precisas con las normativas del polígono central, ahora mismo eso es letra muerta prácticamente. O
Si usted ve lo que se está dando ahí en términos de la ocupación del terreno, en términos de la proximidad de los edificios, en términos del impacto del automóvil en la zona, es realmente preocupante porque se está dando lo que yo llamo la promiscuidad de lujo. Si nosotros tenemos apartamentos que las ventanas están a menos de 3 metros uno sobre otro, apartamentos que cuestan millones de pesos y de repente usted está viendo al vecino en ropa interior cuando va al cuarto, ¿no? Porque no hay unas normativas claras en términos de la ocupación del terreno. Bueno, tú has tocado un aspecto que para mí pues, es también consecuencial de la falta de administración del proceso, que tiene muchísimas facetas. Yo desde luego creo que el problema fundamental existe en la ausencia de un órgano de gobierno, es decir, no hay ayuntamiento. Y para acabar de remachar, el CONARE, o sea, la Comisión Nacional o el Consejo Nacional de Reforma del Estado, bajo la orientación del doctor Tirso Mejía Ricardo, psiquiatra, ha logrado colar lo que para mí es el desatino más grande que se ha producido desde el punto de vista urbano, que es desmembrar la capital de la República y el Distrito Nacional. Incluso desde, en el ángulo jurídico yo hice una exposición, porque yo era miembro, bueno, si se quiere, honorífico y casi complaciente de parte de la directiva de CONAO. Me invitó a que formara parte del Consejo Consultivo y yo veía que no me consultaban para nada y que aquello no se reunía y que estaban pasando una serie de cosas trascendentes en el ámbito urbano y el CONAO no decía esta boca es mía. Entonces le mandé una carta de renuncia, sobre todo después que vi pasar el proyecto de desmembramiento de la capital de la República. Yo fundamento en mi exposición que aquello se hizo inconstitucionalmente porque la Constitución de la República dice que la capital tendrá como sede a la ciudad de Santo Domingo, no dice tendrá como sede a un pedazo de la ciudad de Santo Domingo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y entonces, pero dejando de lado los aspectos jurídicos, todo esto supone una ausencia de criterio desde el punto de vista de lo que es guiar el proceso. Porque yo lo primero que pregunto es, ahora, ¿quién va a planificar el todo si me lo han desmembrado en 5? Yo creo primero que el motivo de eso, y lo dije en una entrevista que me hicieron hace un tiempo en la revista Ahora, es político, ¿no? Yo lo que veo es la creación de una cantidad de cargos burocráticos para dar respuesta a la presión clientelista de nuestro partido político. Por eso se han apoyado uno con otro. Pero sobre todo es como usted dice, una falta de visión de lo que es la ciudad. La ciudad es una cosa integral. La ciudad de Santo Domingo, como usted también lo plantea, está definida a nivel de la Constitución de la República, cuál es su territorio y dónde está. Y de repente, aduciendo la necesidad de una descentralización de las funciones en una ciudad que ciertamente tiene una dimensión muy grande y que se necesita un cierto nivel de descentralización, se ha propuesto esta descuartizar la ciudad. Sí, pero vamos a aclarar ese punto, porque yo creo que estamos de acuerdo en que se necesita descentralizar administrativamente la ciudad. Es decir, el ayuntamiento no puede estar centralizado con una ciudad que se ha multiplicado muchas veces el tamaño original que tuvo, qué sé yo, cuando Solou fue traído aquí en el año 54 para asesorar la recién creada Oficina Reguladora de Crecimiento de la Ciudad de Santo Domingo. Ese fue el año en que yo entré al Ayuntamiento de Santo Domingo. Yo no estaba en ese departamento, yo entré como jefe de la sección de construcciones. Estábamos hablando cuando el Ayuntamiento, que entonces era Consejo Administrativo de la Ciudad de Santo Domingo, estaba frente al Parque Colón. Y entonces se creó la Oficina Reguladora, estaba al frente Vargas Mera, José Joaquín.
Ramón Joaquín, No sé. ¿cómo es? Ramón Joaquín creo que. Y entonces allí estaba Orlando Asa, que los mandaron entonces a España a estudiar, y se trajo a Anatol Solou, que fue un asesor de la OEA, que vino y dio unas pautas, en fin, ayudó y enseñó un poco sobre la marcha de ese personal joven que se había reclutado. Allí estaba Eliana Puig, actualmente de Quiñones. Bueno, había un grupo muy bueno de muchachos jóvenes, todos con mucho entusiasmo. Pero aquello fracasó porque había una serie de criterios que se siguieron, a mi juicio totalmente arbitrarios, para establecer ciertas normas. Aquello chocó con la realidad de la política y al poco tiempo, bueno, pues el titular de la oficina, que había pasado a ser el director general de Obras Públicas, que de donde dependía la oficina del crecimiento, regulador del crecimiento de la ciudad, pues fue destituido. Entonces me promovieron a mí, que tenía la función de asesor del presidente del consejo. Pero aquello fue un periodo en donde tuvimos la primera frustración de ver chocar, primero fracasar el intento de dar un orden al proceso de crecimiento de la ciudad, pero además de tener digamos, una primera aproximación al problema por la ruta equivocada. Es decir, que hemos visto que todavía hoy, no sé si tú compartes este criterio, Mario, se habla de resolver o controlar la expresión física del proceso cuando no estamos controlando las fuerzas económicas que le dan expresión. Si nosotros dejamos las fuerzas económicas en total libertad y no hay ningún tipo de normativa a las fuerzas económicas, yo no veo cómo vamos a poder controlar su expresión en el espacio. Estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la expansión de la ciudad, que no es más que una expresión también del mercado de bienes raíces, donde la gente anda buscando su espacio para ocuparlo, sea legalmente, como son las urbanizaciones que se someten a las regulaciones y a los mecanismos de control, como las áreas que son mucho más dinámicas, que son las zonas marginadas, que crecen mucho más rápidamente y en mucho mayor extensión. Entonces, creo que vivimos una falta de comprensión de la esencia del problema para entonces buscar el mecanismo que le dé respuesta. No sé si tú tienes eso. Sí, yo estoy de acuerdo, porque finalmente el motor que genera toda la actividad urbana es económico. Sí. Y en ese sentido yo creo que hay que ponerle las reglas claras en términos del uso del territorio urbano a esas fuerzas económicas. Lo que pasa es que nosotros hemos sufrido de una debilidad intrínseca de la municipalidad. Es decir, en términos reales, el poder municipal no existe, porque el poder central es que decide todo, inclusive sobre el territorio de la ciudad. Tiene un problema ya que está en la misma sede. Que está en la misma sede, pero si nosotros, por ejemplo, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de los españoles. Los españoles le han dado todo el apoyo al fortalecimiento de la municipalidad con los gobiernos autónomos. Eso ha tenido una expresión en un crecimiento de una enorme calidad con respecto inclusive del mismo resto de la ciudad europea. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos eso. Inclusive, esa subdivisión que se ha hecho del Distrito Nacional en 4 ciudades nuevas, Santo Domingo, Norte, qué sé yo, eso lo que hace es que debilita la misma estructura y hace que el gobierno central entonces tenga más incidencia en las decisiones sobre la ciudad, porque por ejemplo, ¿cuál estructura institucional se va a hacer cargo de la parte vial de la ciudad?
cada uno va a trabajar con un equipito que va a limitar su zona. Tú te estás refiriendo a los megaproyectos que no resuelven nada. Bueno, esa es otra cosa, los famosos megaproyectos, yo digo los deuses machina del diseño urbano, no todo, aquel letrero decía, hoy son tapones, mañana soluciones. Sí. Sin embargo, en estos días estaba viendo un documental sobre la ciudad de Edimburgo, en Escocia, que a través de unos estudios de modelos computarizados llegaban a las soluciones que nosotros como arquitectos hemos dicho aquí, es decir, ampliar las aceras, reducir las calles y establecer un buen sistema de transporte colectivo. Claro. Porque mientras más ancha usted haga la calle, mientras más paso de nivel y túnel, usted lo que está creando es la oportunidad de que se metan más vehículos y se creen más problemas. Hay una situación concreta que se ve de una manera palpable con lo que fue la avenida 27 de febrero. Yo digo que ya dejamos de tener la avenida, la perdimos y ahora tenemos la autopista 27 de febrero. Bueno, metida en el centro de la ciudad. Así la definió uno de los diseñadores, arquitectos. Yo recuerdo en una conferencia que dio en la UNFU, porque se le invitó para que explicaran la avenida, y decía que la avenida 27 de febrero era una autopista que comenzaba en Puerto Plata y terminaba en La Romana. Eso lo dijo uno de los principales promotores, que también dijo que habían quitado todos los árboles porque los árboles eran un peligro público. Y cuando uno se asombró, ¿cómo va a ser que los árboles sirven? Dice, pues usted dice eso porque usted nunca ha tenido un impacto o un familiar que haya chocado con eso eran los argumentos que tenían estas personas. El árbol se le atravesó a esa pobre persona. No es como decir, bueno, no podemos usar enchufe eléctrico porque yo tengo unos amigos que se electrocutó. No, pero mira, la verdad es que esto es una cosa insólita. Uno se sonríe, pero es para llorar. Hemos tenido ahora, con todos estos desatinos de los elevados, una experiencia negativa, pero ahora mismo acaba el gobierno de anunciar hace menos de 2 semanas que tienen en paquete ahí, en cartera, creo que 5 o 6 nuevos proyectos viales. Y se mencionó la John Kennedy. Yo no sé qué es lo que piensan hacer con la John Kennedy, porque también han hablado de un tren. Tampoco hay por dónde meterlo. Yo soy partidario de una solución colectiva, que en ese caso debería ser elevada, ¿verdad? Y de rápida velocidad y de alta velocidad, para que tenga sentido, porque si vamos a poner un tranvía, que es lo que se hablaba, el tranvía por el medio por el espacio que vaya el tranvía, se va a llevar de encuentro todos los días 200 o 300 personas metidos por la avenida Duarte, como se había pensado, ¿verdad? Pero además, si tú te montas en una bicicleta, tú vas más rápido que el tranvía. Entonces, ¿cuál es el sentido de ser el tranvía? Y además se había tomado la solución de los ómnibus. Mire, arquitecto, aquí yo siempre he dicho, en términos del problema vial, hay 3 o 4 puntos que son básicamente de decisión política que se debe hacer. Si nosotros, primero, se cumpliera la ley de tránsito, ya tendríamos una parte, aún siendo la ley de tránsito obsoleta. Tú estás hablando de dar de baja a todos los vehículos que no reúnen las condiciones para estar circulando. Aquí se hizo un estudio, el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el tránsito de Santo Domingo hace unos años, que dio el resultado de que las vías principales de la ciudad se reducían en un 25%, su capacidad se reducía en un 25% por el mal uso que se le daba a las vías. Es decir, ya ahí tenemos un 25% de vía perdida porque no se cumple la ley, porque no hay un sistema de transporte colectivo eficiente. Los conchos y la voladora son un desorden. Son 2 factores. Hay un sobredimensionamiento del parque vehicular y una anarquía en la forma en que se mueve en el espacio disponible que son las vías. Exacto. Entonces eso definitivamente es totalmente ineficiente. Y finalmente se debe hacer una campaña continuada de educación vial.
Y eso, comenzando por no darle licencia a gente analfabeta. Exacto, pero eso es darle un arma de guerra casi a un niño de 5 años. Licencia para matar. Sí, licencia para matar. Y no es una cosa de otro mundo. Yo creo que nosotros en América Latina, por ejemplo, para no hablar de Europa, no tenemos ejemplos de ciudades que se han pensado en esos términos. En Brasil hay una ciudad que se llama Curitiba, cuyo desarrollo urbano se considera hoy en día a nivel internacional y por las instituciones, inclusive de Naciones Unidas, un ejemplo de desarrollo urbano. Y tiene un sistema de transporte eficientísimo en base de autobuses. Que lo usa, contrapelo de Brasilia, ¿no? Ajá, contrapelo de Brasilia, que fue el gran fiasco, ¿no? del urbanismo moderno en América Latina. Pero cuando se logra conciliar la idea de la ciudad con la voluntad política, se mejora el entorno urbano. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido todavía esa posibilidad de conciliar esos dos factores. Nuestros políticos todavía entienden que la ciudad es como un coto de caza donde ellos van a ir a cazar proyectos, ¿no? Yo creía que te iba a decir a cazar votos. También. Se casa las dos cosas. No, ojalá que fueran votos, porque tú fuiste al meollo del asunto. Ha habido una desviación tal de la que hacer político, que la gente ya lo que anda buscando son proyectos, porque en los proyectos, y sobre todo si son mega, hay comisiones. Claro. Y en los megaproyectos hay megacomisiones. Entonces, todo eso es una distorsión de lo que es el quehacer de la política, porque se despega de las necesidades de la gente. Yo estaba justamente en una reunión con unos invitados internacionales. Decíamos que a los políticos hay que convencerlos que ellos pueden tener comisión haciendo proyectos buenos también, porque es el otro lado del asunto. A mí no me gusta el argumento. Yo preferiría convencerlos metiéndolos en la cárcel, ¿verdad? Convencimiento represivo. Sí, no, porque además tenemos que poner de alguna manera orden en la ética de todo esto. Mira, no quiero que se nos vaya el tiempo sin que hablemos de algo que por fortuna se paró en el Congreso, que fueron los proyectos de sanear los ríos Sama e Isabela. Yo estuve involucrado en un proyecto que se desarrolló con el financiamiento del PNUD, donde se plantearon una serie de acciones sobre el río Sama que se quedó como propuesta. Nosotros en un momento planteamos una propuesta de mejoramiento de una zona bastante amplia del río Sama, de barrios marginales, que costó en su momento lo mismo que costaron los elevados. Eso se ha engavetado. Tú dices que hubiera costado. Hubiera costado, sí. Bueno, pero hubiera costado lo que costó lo elevado, pero no tenía la ración del BOA que tenía. Pero tenemos que decirle, para que la gente se oriente, que había un proyecto, vamos a llamarle institucional. Sí. Que en este caso vino respaldado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Pero vinieron entonces los negocios. Entonces aparecieron los proyectos auspiciados por los negociantes. Los negociantes revestidos de función pública, asociados con negociantes que venían con el apetito de hacer un dinero fácil y rápido. Y creo que entonces se juntaron tres proyectos. Había tres proyectos que aplastaron al institucional, ¿no? Sí. Pero perdóname, había un divorcio conceptual. Sí, y es que el proyecto institucional enfocaba el problema de la gente. Sí. Pero los otros proyectos lo que presentaban era el enfoque de desplazar a la gente de ahí, porque eran el factor contaminante. Sí, exactamente. Es decir, esta gente molesta porque ellos contaminan el río y nosotros necesitamos el río para construir unas villas, unos atracaderos de yates, unos hoteles, proyectos turísticos, etcétera. Y un negocio de creo que los 180 millones de dólares. Así era. Pero lo peor de todo eso, arquitecto, es que eran proyectos de boca.
¿Cómo? No había realmente una propuesta de diseño, había un concepto de actuación. Pero lo que estaba claro era el negocio. El negocio sí, pero bueno, hasta hace poco supe que se presentó en uno de esos proyectos en una de las instituciones del Estado y se le dijo, pero ¿y dónde está el proyecto? No, que nosotros, si ustedes aprueban, entonces, lo vamos a hacer. Y resultó que ese grupo, que era un grupo italiano, después de eso se supo que era gente que tenía problemas, inclusive legales, en muchísimos países de Europa. Muchísimos países donde habían venido con el mismo. Pero yo no sé si tú estás al tanto de que eso mismo pasó con la entrega de los aeropuertos. O sea, los aeropuertos se entregaron primero y los grupos se formaron después. Sí. Eso fue así cocido y pactado de antemano. Pero antes que se nos vaya el tiempo, mencióname algo también sobre la idea del nuevo desarrollador de meter el desarrollo de Sanssouci y otro túnel o yo no sé qué. Bueno, arquitecto, hay un proyecto que plantea desarrollar turísticamente Sanssouci. Plantean entre las conexiones viales hay la posibilidad de un túnel por debajo de los Amas. ¿Para salir dónde? Para salir frente a Sanssouci, en la curva. De este lado. No, comienza, caería cerca del obelisco Hembra. Para empalmar con la George Washington. Sí. Para meterle más tráfico a eso. Porque hay un proyecto de duplicar la capacidad de la George Washington hacia el mar, crear una vía rápida, el paseo más bello que tiene la ciudad, el frente urbano, que ha sido característica, lo quieren también destruir. O sea, no van a repetir lo de la 27. Exacto. Eso es lo que se está planteando, pero además, en un terreno tan importante en términos urbanos como el terreno donde está la Academia Naval, ahí, están planteando un campo de golf en el medio de la ciudad, un campo de golf. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a tener que volver y hacerlo además periódicamente para que nos tengamos en contacto con las actividades de ustedes, la organización de la Bienal. Usted quiere. Ahora, aprovechando eso, se está dando un evento que tiene su expresión principal mañana viene el Banco Central sobre 27 ideas de la ciudad de Santo Domingo y hay un grupo de... ¿Quién está organizando eso? El plan director del ayuntamiento. Ahora mismo hay gente tan importante como Clorindo Testa, el famoso arquitecto argentino que tiene uno de los equipos que va a trabajar eso. Yo creo que es importante que se sepa que se están tratando de buscar ideas que generen. Vamos a hablar de eso fuera del programa. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero eso es por hoy. Volveremos a traer a Omar y conversaremos con él nueva vez por estos medios a través de esta emisora con estos temas tan importantes para la ciudadanía de la capital de la República. Les hablamos de Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando.